Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que estén experimentando con sus celulares y con todo lo que ya aprendieron sobre técnica fotográfica. Hoy vamos a empezar con un tema que es muy importante para poder pensar en fotografía, poder buscar fotografías, poder entrenar nuestro ojo para que cada vez que aprendemos algo nuevo podamos mejorar nuestra calidad fotográfica a nivel impacto, a nivel atractivo, a nivel estético y que realmente se transforme en un recurso artístico, que realmente se transforme en un medio de expresión, ya sea por hobby o ya sea porque tienen un emprendimiento y tienen que resolver día a día algún tipo de fotografía para las redes sociales. Entonces, hoy les voy a presentar un tema que es fundamental en fotografía, que es la luz. Siempre es luz. Siempre vamos a estar hablando de luces. Pero esta vez lo vamos a empezar a pensar desde un punto de vista expresivo. Es decir, ya no vamos más a hablar de la luz como solamente una materia prima, como solamente una condición necesaria para poder tomar la fotografía, sino que vamos a empezar a pensar en ella. Pero para poder pensar, para poder elegirla, primero hay que conocerla. Entonces, hoy lo que voy a hacer es les voy a presentar 3 tipos de luces que podemos encontrar en la vida cotidiana y también les voy a comentar dónde y en qué momento se pueden encontrar. También les voy a hablar, les voy a mencionar cuáles son las características principales de este tipo de luces y cuáles son los efectos que producen en la imagen. Luego, más adelante, en el próximo micro y en los micros que siguen, vamos a hablar más en profundidad sobre diferentes tipos de fotografía en relación a la iluminación. Les voy a dar algunos consejos, les voy a enseñar a manipular la luz. Voy a hacer algunos micros que hablen específicamente de fotografía de alimentos para emprendedores, así que atención con eso. Y consejos de todo tipo para diferentes situaciones como reuniones familiares, vacaciones, paisajes, etc. Bueno, ahora voy a empezar por lo básico, que son 3 tipos de luces que podemos encontrar en la vida cotidiana. Ahora les voy a presentar 3 tipos de luces que podemos llegar a encontrar en la vida cotidiana, o más que 3 tipos de luces, 3 luces que tienen características diferentes. Una de ellas es la luz dura. La luz dura generalmente la encontramos en luces directas y muy intensas, como lo es el sol, por ejemplo. Si nosotros buscamos un motivo y fotografiamos a la luz del sol, ¿sí? Que el sol llegue directamente hacia ese motivo, lo que se va a provocar son sombras extremadamente duras dentro de las cualidades, sombras que son realmente densas, por decirlo de alguna forma, o como yo le digo a mis alumnos, es una sombra que parece que la dibujamos con una fibra y la pintamos adentro porque es una sombra bien marcada que genera en muchas oportunidades otra forma más y añade otra forma a la imagen. Teniendo en cuenta que, bueno, de que muchas veces, dependiendo de cómo hacemos la fotografía, puede que esta sombra salga en la foto o no, si es una sombra proyectada. Pero lo cierto es que cuando estamos fotografiando un elemento que tiene volumen, textura, color, estas sombras se proyectan sobre ese mismo elemento y generan zonas de penumbras o generan zonas de distorsión del color, porque generalmente cuando hay sombras el color no se luce en un 100%. Entonces es una luz que es un tanto agresiva. No significa que es mala, ni que no se puede usar, ni que no es recomendada. Vamos a ver que en diferentes tipos de fotografía, por ejemplo en la fotografía de paisajes, muchas veces nos va a convenir que haya una luz dura porque donde incide tiene la cualidad, por ejemplo, de saturar el color, ¿sí? Y de estallarlo al máximo y de generar muchísimo contraste dentro de la fotografía entre luces y sombras. Pero lo cierto es que no sirve para todos los tipos de fotografía. En el ejemplo que realicé, si ustedes se fijan, hay una imagen en plano cenital, en plano desde arriba, donde se nota la proyección de esta sombra en la planta, donde se genera una forma bien definida sobre la base. Y en las otras 2 tomas podemos ver estas cualidades que le decía de que se proyecta sombra sobre el mismo motivo cuando estamos trabajando con una luz extremadamente dura. Y en la última imagen lo que podemos ver es que también se pueden generar brillos que
no siempre son del todo deseados o no siempre son del todo agradables. Sobre todo si la superficie que estamos fotografiando es una superficie de alta reflectancia. En el caso de la planta, no es una superficie extremadamente de alta reflectancia, pero sí tiene una textura que genera brillos que puede ser que sean deseados o no deseados, ¿sí? La segunda luz que les voy a presentar es una luz difusa, ¿sí? Es una luz muchísimo más suave, es una luz muchísimo o menos intensa, vamos a decir, menos intensa, y es una luz que no es directa. Es una luz que generalmente encontramos en la sombra, que encontramos en el interior de una casa o de un espacio, siempre cerca del ingreso de una fuente de luz, por ejemplo, cerca de una ventana donde ingresa resplandor, ¿sí? La cualidad que tiene esta luz es que no es una luz directa, realmente es un rebote, por eso el resplandor, y su intensidad de brillo va a ir variando de acuerdo a las condiciones climáticas del día en general, de las condiciones de luz en general. Si es un día de pleno sol, por ejemplo, las sombras tienden a estar un poquito más iluminadas porque el resplandor del sol es mucho más intenso que un día nublado, por ejemplo. Un día nublado va a ser una luz mucho más tenue y mucho menos brillante. Pero lo que tiene esta luz es que suaviza los colores, no los satura tanto. Las sombras que proyectan son muy suaves y muy leves, lo cual podemos seguir viendo detalles en esas sombras, y no proyecta una sombra bien definida y agresiva como si lo hace la luz dura. Es un tipo de luz que, insisto con que no es ni mala ni buena, simplemente que tiene la función de resaltar un poquito más de textura, apaciguar el color, generar sombras menos definidas, poder capturar detalles en las sombras, y eso hace que genere un volumen un poquito más agradable o un poco más definido que lo que es la luz dura, ¿sí? Entonces, obviamente es un tipo de luz que es muy buena, por ejemplo, para retratos, es muy buena para fotografía de comidas, y también es buena para ciertos tipos de paisajes, por ejemplo, cuando el día está nublado brillante, que es ese nublado que no es un nublado denso, pero tampoco es ese nublado que están las nubes y que el sol aparece, desaparece, o que está el sol ahí y está filtrado por una nube. Bueno, eso también es una luz difusa, porque en realidad el sol está filtrado, está atravesando a través de una nube que hace que esa luz sea muchísimo más suave que la del sol pleno, ¿sí? Se puede ver claramente en las imágenes esto que estoy mencionando sobre las sombras y sobre las formas. Bueno, y por último les voy a presentar el tipo de luz suave. La luz suave, a diferencia de las anteriores, prácticamente no genera sombras y es una luz muy pareja y muy envolvente. Es una luz que es muy apta, por ejemplo, para fotografiar elementos de alta reflectancia como el vidrio, el agua o el plástico. ¿Por qué? Porque son elementos que ya de por sí, cuando cualquier tipo de luz incide, se modelan solos por justamente tener esa capacidad de reflejar al máximo la luz que reciben. Entonces son elementos que es muy difícil de fotografiarlo con una luz dura porque generan brillos muy desagradables, muy intensos y generan marcas que no son deseables. En este tipo de productos, ¿sí? O para cualquier tipo de motivo en el cual yo quiero evitar los brillos, la solución siempre va a ser suavizar la luz, ¿sí? Buscar una luz que sea mucho más suave. Para que sea más suave, tengo algunas alternativas. Una de ellas es que sea un rebote de luz, ¿sí? Como les mencionaba, la luz difusa, que puede ser en la sombra o que puede ser en el interior de una casa, cerca de una ventana donde ingresa resplandor, ¿sí? O un nublado brillante. ¿Está? La luz suave es una luz que es aún menos intensa que la luz difusa y generalmente la encontramos los días nublados o en la sombra más densa. ¿A qué me refiero en la sombra más densa? Es una sombra donde está alejada, ¿sí? De una posible fuente de luz, ¿sí? Por ejemplo, adentro de una casa, pero alejado de una fuente de luz, ¿sí? Si ustedes hacen el experimento de poner un motivo cerca de una fuente de luz e ir alejándolo de la fuente de luz, se van a dar cuenta de que la luz va a empezar a
ser pareja, se va a empezar a ser más envolvente y eso es lo que hace que no proyecte sombra, disminuya la percepción del volumen y a su vez apague un poquito el color, ¿sí? Cuando digo apague significa que lo desatura al color porque en realidad el color es luz, ¿sí? No solamente hablando de balance de blancos como en el micro anterior, sino que también en la vida real nosotros vemos a través de luz y los colores se generan cuando la luz incide sobre ellos y tienen la capacidad de saturarlos más o saturarlos menos. Entonces, siempre que hablamos de luz vamos a hablar de color, vamos a hablar de forma, vamos a hablar de volumen y vamos a hablar de sombras, ¿sí? Y obviamente también de brillos, que muchas veces es un gran problema para todos eliminar esos brillos, ¿sí? Aquí les dejo una comparación entre los tres tipos de luces y se van a poder dar cuenta de la diferencia entre un tipo de luz y el otro ante un mismo motivo fotografiado con diferentes condiciones. Bueno, esto es todo por hoy y a experimentar con la luz, a buscar diferentes condiciones de luz. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta, que es muy importante, es el momento del día. El momento del día y la estación del año, ¿sí? Si estoy trabajando en un interior, lo más probable es que los resplandores sean más intensos en el horario del mediodía. Mientras que si quiero trabajar con sol directo, por ahí lo más recomendado es trabajar en horarios más de atardecer o amanecer, donde la luz no es tan dura como al mediodía, no es tan intensa. Después vamos a hablar un poquito más sobre angulaciones de iluminación, cómo manipularla, cómo dominarla. Por el momento, a experimentar con diferentes tipos de luces y para desengañarse de las diferencias que hay, les recomiendo que hagan este ejercicio de tomar un mismo objeto y fotografiarlo en diferentes condiciones y ver qué es lo que pasa con el color, con el volumen, con las sombras, con las texturas y con la apariencia de la foto en general. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, espero también que paso a paso puedan ir aprendiendo cada día más cosas y encontrando resultados diferentes a los que venían obteniendo. Les mando un gran beso.